Elmer, ¿cómo estás? Como siempre, un placer conversar contigo, pero las circunstancias son adversas en nuestro país y es lamentable que estemos atrapados, entrampados en una coyuntura donde tú crees, antes de todo, muy buenas noches. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches también, buenas noches a tu audiencia. Nada, ponerme a disposición tuya para comentar lo que sea necesario. Sí es cierto que las cosas revisten gravedad en el país, pero yo lo veo más bien optimistamente. Es decir, creo que esto está a punto de terminar. Y está a punto de terminar porque se decidió por fin eh, el estado de emergencia y las medidas que el estado de emergencia conlleva. Esencialmente la intervención de la Fuerza Armada para recuperar el principio de autoridad y el orden en las vías, el orden en la infraestructura pública, sobre todo la estratégica, el orden en la protección de los organismos públicos a nivel central y a nivel descentralizado. Eh, Creo que está a punto de acabar la posibilidad de seguir atacando, por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público para quemar expedientes, que lamentablemente parece ser el propósito principal. Estoy seguro que está a punto de acabar el bloqueo de las carreteras y que las personas podrán desplazarse con libertad, pensando sobre todo en las fiestas navideñas y las del cambio de año. Porque aquí hay, por supuesto, una respuesta organizada de un grupo humano articulado a partir de las prefecturas, subprefecturas y tenientes gobernaciones, nombradas directamente por el presidente Castillo, aunque usando a un tonto útil que fue el exministro del Interior, Esteban Guillén. Lo cierto es que eh, es muy difícil imaginar que lo que queda de Sendero Luminoso, llámese Movadef, llámese Conario, llámese FENATEP, o lo que haya, o llámese talleres políticos, o Ratio Iuris, o lo que fuera que son los organismos generados del Sendero Luminoso, van a poder responder ni siquiera mínimamente frente a la acción institucional de la Fuerza Armada. No es que haya que reposar en la Fuerza Armada, porque si bien es cierto, la Fuerza Armada corresponde al monopolio de la fuerza en una democracia y por supuesto resulta ser una institucionalidad básica para el control de los desmanes y por supuesto para el control de la seguridad nacional. Lo cierto es que eh, hace tiempo, hace años, como en los 90, se descubrió el secreto, y el secreto es muy simple, que la población se une a su Fuerza Armada y sus fuerzas policiales contra los vándalos, contra los que atentan contra el orden, contra los que amenazan la seguridad pública y la seguridad de las personas. De hecho, hemos escuchado ya cómo hay sistemáticas amenazas de grupos de no más de una docena de enmascarillados, antes eran encapuchados, ahora usan mascarilla, señalando que van a tomar acciones contra quienes no se plieguen al paro, quienes no se plieguen a las protestas por Asamblea Constituyente, a quienes no se plieguen por la restitución del presidente Castillo y todo eso, ¿no? Me parece que esto está a punto de terminar. La señal que más me ha gustado del día de hoy es que ha habido marchas en Andahuaylas y en Abancay de respaldo al proceso de paz y de bienvenida a las fuerzas del orden. Porque así como pasó lentamente en los años 80, que el Sendero provocó el terror en el país y que a veces parecía que la sociedad estaba inerme y que no había forma de encontrarlos, sin embargo, combinando esta unión de fuerzas del orden con la población, más la inteligencia, sobre todo policial, que permitía apuntar a las cúpulas, esto termina rápido.
porque la sociedad peruana quiere paz, quiere orden, no quiere alteraciones provocadas por gente ideologizada, con además ideologías absolutamente obsoletas y penosas. Y entonces yo veo que estamos a un paso de ganar por segunda vez a los resabios de Sendero Luminoso. Eso es como yo veo las cosas, Elmer, mi querida Mercedes. sí, ¿tú crees que todos estos desmanes, vandalismos y un tema de terrorismo de grupos radicales que aparentemente pues están organizados? Porque aquí existe una solvencia económica y se nota pues que digamos no están pues no vienen pues digamos porque ellos por un afán nacionalista, o sea, vienen porque son turbas organizadas. Entonces, ¿crees que todo este asunto se hubiese evitado con la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, dejando o dándole pase al presidente del Congreso? Bueno, seguramente sí, ¿no? Yo creo obviamente que el general Williams hubiera estado en mejores condiciones de enfrentar esta circunstancia, pero la sucesión constitucional es la sucesión constitucional y quienes respetamos la Constitución y no como el expresidente Castillo, que intentó dar un golpe contra la institucionalidad y contra la Constitución, cosa que ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional y que no admite discrepancias y que por si fuera poco la Sala Penal de la Corte Suprema acaba de consolidar en términos de reconocimiento de delito de rebelión, por lo menos en nivel de tentativa, cosa que de repente no era ni siquiera necesario, porque tú sabes mejor que yo, Mercedes, que el artículo 45 de la Constitución establece con toda claridad que quienes ejercen el poder que emana del pueblo solamente lo pueden hacer con arreglo a la Constitución y las leyes. Y dice este artículo en su texto final que quien así no lo hace incurre en rebelión o sedición. Así que las cosas son sumamente claras. Quienes han querido pervertir todo esto seguramente tienen intereses distintos. Y yo quiero aquí recordar lo que acaba de suceder en No Atraco más temprano, en que hemos tenido un panel muy especializado, donde se ha tratado el tema de la influencia del narcotráfico, de la minería ilegal, de la corrupción y del lavado de activos, en este mismo proceso de insurrección, diría yo, o de intento de insurrección que está produciéndose ahora en el país. Cierto que el general Williams hubiera manejado esto con probablemente mayor competencia, pero la sucesión constitucional es la que corresponde. O sea, violar la Constitución es algo que deberíamos tener absolutamente proscrito en el Perú, porque ya lo permitimos el 5 de abril de 1992. Ya lo permitimos cuando Vizcarra disolvió el Congreso con base en una denegación fáctica cuya legalidad pues es inexistente, como ya se acaba de confirmar. Pero me importa mucho señalar que ayer la Sala Penal de la Corte Suprema ha establecido que no hay discusión sobre la alta probabilidad de la incurrencia, por lo menos en el grado de tentativa del delito de rebelión por parte del presidente Castillo, y otros ministros y otros agentes que han estado a su costado, los más visibles, Betsy Chávez y Aníbal Torres, algunos menos visibles como Alberto Mendieta y otros los ministros de Defensa y del Interior. Pero hay un personaje que nosotros hemos denunciado claramente, que entre la noche del día 6 y el discurso presidencial del día 7, ordenando la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional, estuvo 3 veces con el presidente Castillo. Y este señor se llama Iber Maraví, ex ministro de Trabajo que salió por las patas de los caballos del ministerio y que tiene no solo presunción, sino conocimiento de una cercanía total a Sendero Luminoso y, según muchos dicen, él es el actual número 1 de Sendero y que es el que le da las órdenes a Castillo. Así que este nombre no hay que olvidarlo, ¿no? Está muy presente 3 veces en el periodo inmediato anterior
a esta decisión aparentemente absurda de dar un golpe contra la institucionalidad constitucional que ha derivado de lo que tenemos ahora, y la sociedad peruana, las instituciones del Perú tienen que mantenerse firmes en la defensa del orden constitucional, mucho más cuando se cuenta con el soporte de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales. Al contrario, más bien hay que apoyarlas para que nos den toda la base que permita la continuidad, y espero que permanente, del funcionamiento institucional del país, ¿no? Un grupo de vándalos no pueden parar un país, sobre todo porque de ninguna manera. De ninguna manera, asusadores tampoco, y estos señores son unos... Yo digo, mi estimado Elmer, a ver, ¿cómo puede ser posible que en este momento tenemos información que existen policías que están actualmente internados a razón de toda esta sonada prácticamente terrorista en nuestro país? Y claro, no pueden utilizar la fuerza que deberían utilizar porque si no terminan siendo procesados, de seguro. Pero tampoco tenemos una presidenta que tiene ese temple como para decir, bueno, recién lo ha hecho, pero después de cuánto tiempo. Y se ha esperado pues que se destruya propiedad privada, propiedad pública, que la gente inocente termine en medio de las carreteras y en fin. Entonces, aquí existe el imperio de la fuerza que tiene que ser dado por las Fuerzas Armadas. Elmer, ¿tú crees que la salida más viable sea las elecciones, el pronto llamado a las elecciones? ¿Esto debería ser así? Sí, y a ver, lo digo de manera clara. El Estado significa consenso y coerción, significa legitimidad y fuerza. Ambas deben ser combinadas adecuadamente para que exista el principio de autoridad. Entonces, la capacidad coercitiva del Estado es fundamental para el respeto de la Constitución, de las leyes y de las normas en general. Cierto es que la actual presidente del Perú, Dina Boluarte, le faltan competencias sin duda, pero no solo le faltan competencias, sino que además ha sido parte de este grupo que nos ha llevado a donde estamos, y que en buena hora, si ya no lo es, y en buena hora si invierte sus actitudes, sus conductas y sobre todo su pensamiento. Y yo no estoy ahorita para pedirle a nadie que haga un acto de contrición, que se autoflagele o que entre en arrepentimiento altamente visible, ¿no? Yo lo que creo es que todos los que pasen a la causa democrática hoy día son bienvenidos, tienen que ser bienvenidos. Y ojalá que la presidente Boluarte se convenza de que la cosa tiene que ser firme. Es decir, nadie puede imaginar que está peleando contra gente que usa armas hechizas, que usa bombas molotov o bombas de fabricación casera, que usa proyectiles, que usa bazucas elaboradas artesanalmente, y ataca a la policía que solo tiene escudos para protegerse, pueda ser una adecuada manera de ejercer la coerción para sostener la democracia. Lo primero es que la policía tiene que ser investida de capacidad para usar armas no letales de arranque, y en segundo lugar, de las armas letales también en legítima defensa de su vida o de su integridad. Esto no se puede discutir. Hay normas que así lo permiten, pero también hay un grupo de persecutores que se juran pues superiores morales, que se han dedicado a atacar a la policía o al Ministerio del Interior cuando tratan de sostener el principio de autoridad. Esto es lo que pasó con los episodios pues, que derribaron a Manuel Merino, que fue una tragedia, que mucha gente, sobre todo el siguiente presidente Francisco Sagasti, los aventara como si fueran actos de heroicidad. Hoy vemos lo mismo, nos damos cuenta que es altamente probable que de las propias huestes insurrectas hayan matado a los jóvenes que estaban en primera fila, porque no hay modo que la policía los hubiera matado si no tienen armas de fuego y si no están en el entorno donde se producen las muertes.
Eso es uno. Dos, es que la presencia de la Fuerza Armada tiene que tener las características que el estado de emergencia siempre establece. Yo no sé si recuerdan que cuando Antauro Humala tomó la comisaría de Andahuaylas en este año nuevo lejano ya, la Fuerza Armada intervino y el jefe de la Fuerza Armada fue José Williams, o sea que no solamente rescató a los rehenes de la residencia del embajador japonés, sino también fue el que hizo el cerco militar de Andahuaylas para que la policía pudiera desalojar a Antauro Humala. Entonces tenemos gente experta, tenemos competencias, capacidades, aprendizajes de la lucha contra Sendero. No es difícil, y menos ahora que estos señores han tenido, entre otras escasas virtudes, la de sacar la cabeza a la visibilidad pública. A diferencia de la década de los 80 y 90, en que los cuadros más importantes de Sendero eran clandestinos o estaban escondidos, ahora los conocemos a todos. Son visibles. Están fotografiados, identificados, y hay que proceder de acuerdo a la ley, ¿no? Tenemos una serie de presidentes, uno que se encuentra, otro que se suicidó, y en fin, es otro que está con prisión preventiva, y Pedro Castillo, por un poco, no rehúye la acción de la justicia, porque él lo que quería era asilo en la Embajada de México de Venezuela. Así es. Y el peligro de fuga es inminente. Y así es. Declara con Pedro Castillo, por todo el accionar que tiene. La situación se nos complica a veces, y qué Panamá debería de darse, o en todo caso, ahora que se vienen unas prontas elecciones, quizás de acá a unos meses o de acá a un año, qué es lo que deberíamos de rescatar, o sea, qué elección debemos de tener, porque no es posible que tengamos pues esta suerte de desgracia de tener estos presidentes que son pues innombrables, o sea, no se le podría llamar presidente de la República, estos son delincuentes, o sea, pero expresidentes. Exacto. Les queda pues el nombre muy grande, ¿no? Tú no es presidente, yo no sé qué decirle a mi hija, si mira los expresidentes, yo no lo puedo decir, son una tira de delincuentes los que han pasado por ahí. Entonces, ¿cómo hacer para que la población entienda que para no estar en estos desmanes, en estos despropósitos, que por obra y gracia del Espíritu Santo, nuestro país no colapsa? Yo no sé, debe ser porque Dios tiene en su corazoncito el Perú, porque si no, ya estaríamos colapsados con todo lo que tenemos. O sea, cómo nos desfalcan y cómo entran a robar. O sea, esto es una banda de delincuentes que entran siempre. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de tener de lección? Nos preocupa, porque si no vamos a seguir, el siguiente presidente será también vacado. Y así seguiremos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Rumbo al abismo? A ver, mira, rapidito, yo sé que el tiempo es ahora en televisión. Rapidito, primero, decían nuestros padres que Dios era peruano, y creo que a veces no se equivocan. Pero aquí hay también un Dios que sí es peruano y que se llama Julio Velarde. Gracias a él, el Perú ha podido mantener el equilibrio monetario, y gracias a su conducta ha permitido que en el Ministerio de Economía se haya logrado mantener esencialmente el equilibrio fiscal, sobre todo con el ministro Óscar Grau. Esto es fundamental y felizmente nos permite sostener una economía que no está tan dramáticamente afectada como por ejemplo en Argentina o en otros países, ¿no? Lo segundo al respecto es que esta vez, si no aprendemos a solucionar todo de raíz, probablemente perdamos la última oportunidad. Lo más importante que se ha logrado después del 7 de diciembre es que la respuesta institucional haya sido unánime contra un golpe de Estado cuyo mejor parecido es el 5 de abril de 1992. Totalmente anticonstitucional. La diferencia es que a Fujimori lo apoyó la Fuerza Armada y la población, y a este señor no lo apoyó nadie, ¿no? El adelanto de elecciones, que me quedó de la otra pregunta, debe ser tan pronto como sea posible. Y yo creo que tan pronto como sea posible es septiembre, octubre de 2023, y debería hacerse, entre otras reformas puntuales, puntuales, yo no creo en grandes reformas, eso que lo haga el siguiente Congreso. Una de las reformas debería ser que el periodo de gestión en el Perú
comenzara el 1 de enero y no el 28 de julio. Porque el 28 de julio es un asunto ceremonial, y lo ceremonial continúa, no hay problema, pero todas las autoridades del Perú se eligen para que comiencen el 1 de enero, excepto el presidente y excepto el Parlamento. Entonces, más bien deberíamos uniformar eso y ojalá a alguien se le ocurra que el periodo de gestión debiera ser de 4 años, porque cuando uno piensa en 5 parece demasiado. Y si es de 4 años, a los 2 años deberíamos renovar la mitad del Congreso en un nuevo proceso electoral para que todos los congresistas pues se porten bien, porque si se portan mal, le das vuelta a los 2 años y se le acabó el proyecto de vida, ¿no? Cosas como esas, pequeñas, prácticas, simples, si se logran hacer, de verdad tendríamos un país mucho mejor organizado y, por supuesto, eliminar esto de la no reelección parlamentaria, que es una tontería, en un país donde la reelección parlamentaria, mientras hubo, no era más del 20% de los congresistas. Así que esto fue una locura, una invención de Vizcarra, una invención de Fernando Tuesta y su grupo, que nos crearon un desastre. Pues, ¿no? Vizcarra ha sido pues, probablemente el presidente más miserable que ha habido. Sí, lo que hemos tenido son los niños, ¿no? Los congresistas que se han vendido al mejor postor, mi estimado. Pero eso es otra cosa que no pasaría si los congresistas supieran que a los 2 años los pueden votar. Entonces pensarían 1000 veces el asunto. Ahora Castillo, su conciencia, aunque claro, pero también tenemos un presidente que practicó el cohecho activo con los congresistas y que si ha dado esta medida desesperada junto con su círculo más íntimo, entre otras cosas ha sido porque Salatiel Marrufo lo había denunciado con pruebas físicas de los billetes que entregaba a la familia de Castillos, fotocopiados, con números de serie identificados, y esto era lo que quería evitar, entre otras cosas, Castillo, porque aquí está involucrado, por ejemplo, el narcotráfico totalmente. Las zonas donde hay la mayor insurrección son zonas de narcotráfico, de lavado de activos, de corrupción, etcétera. Y tampoco te extrañe que los presidentes que están apoyando a Castillo sean presidentes de economías donde el narcotráfico está posicionadísimo: México, Colombia, Bolivia, Argentina se ha colado porque ya... narcoestados, entonces no que no ahí está, dice ahí está el así claro, es. O sea, hay que decir la verdad, sin tapujos. Bueno, nosotros sí, pues, Mercedes. Siempre decimos, claro, porque aquí nosotros vivimos, aunque no lo quieras, en un narcoestado. O sea, es un narcoestado que solventa el terrorismo, solventa a los grupos de violencia, porque mientras más generes violencia, eso es lo que ellos están tranquilos, porque lógicamente pueden hacer todo su accionar ilícito. Entonces eso es trata de personas, narcotráfico, tala de árboles, todo eso. Claro. Así es, y Sendero y sus organismos generados son un entronque con esta delincuencia, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, etcétera. Es un entronque, no existe uno sin el otro. Son delincuentes, no son románticos Robin Hood. Claro. ¿No? Eso debería quedar claro. Por supuesto. No, eso por favor, porque el que habla de justamente socialismo, el que habla muchas veces de sobre la educación, sobre el agua, sobre lo que falta en las poblaciones, pues debe vivir en ellas, debe conocer eso, y eso no existe, porque son los que mejor viven en nuestro país. Entonces, bueno, hay que tomar nota de lo que hoy día ha dicho el Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que ha condenado a Castillo explícitamente, en todos los términos, y eso habla muy bien de la decencia. Pero claro, y la decencia es de izquierda, de derecha y de centro, y la indecencia igual, ¿no? Lamentablemente aquí nos tocó la indecencia y en Uruguay tocó la decencia para aparentemente una misma opinión política, ¿no? Esperemos que en algún momento nos toque esa pizca de lo que le ocurrió a Uruguay con este buen presidente. Bueno, nos vamos, Elmer, muchísimas gracias por tu participación, siempre es un lujo tenerte, y por favor, para que el público sepa pues que estás en Onda Digital nuevamente junto con Pedro y que te pueden sintonizar de qué hora a qué hora, por favor. En No Atraco. De 7 a 8, lunes, miércoles y viernes en No Atraco. Ya, los esperamos. Muchas gracias, Mercedes. Tu alta sintonía es una garantía de que esto es un éxito. Gracias a ti.